Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile, producido por la Dirección de Comunicaciones. Seguimos este 2023 buscando ser un espacio informativo, con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo te contamos el funcionamiento y los beneficios del uso de la geotermia como fuente de energía y sistema de climatización, junto con las distintas iniciativas que actualmente se desarrollan en Chile, por supuesto, de la mano de las investigadoras e investigadores de la Casa de Bello. En cierta forma, podemos decir que pasamos todo el año tratando de regular nuestra temperatura. Empezamos con el enorme calor de los primeros meses del año, pues no importa cuánta ropa nos saquemos, mientras no tengamos aire acondicionado o un buen ventilador, siempre parecerá hacer calor. ¿Qué decir de tratar de hallar la temperatura perfecta en esta época, desatándose una lucha entre los friolentos y quienes no soportan vivir sin el climatizador? Luego viene el otoño e invierno, estaciones que nos recuerdan que a veces hasta la muralla más gruesa o la chaqueta con mayor tela no son infalibles para el viento o las lluvias implacables, a menos, claro, que tengas una estufa y un lugar bien aislado. Y así es constantemente cada año, una lucha por la temperatura perfecta, que sí o sí conlleva un gran consumo energético, lo que sabemos tiene grandes consecuencias ambientales. De ahí la necesidad de buscar fuentes alternativas de energía y climatización, entre las que se encuentra la geotermia. Bueno, la geotermia, su definición etimológica tiene que ver con el calor de la Tierra, así se desglosa. Y nosotros lo que hacemos es aprovechar eso. La Tierra como un cuerpo termodinámico no está equilibrado con su medio todavía, así que sigue liberando calor todavía. Y ese calor se puede aprovechar en la superficie, que es donde vivimos los seres humanos, para distintos procesos, ya sea producción eléctrica, como es la geotermia de alta temperatura, o calefacción o enfriamiento de espacios, para el cual se utiliza la geotermia de baja temperatura. Quien habla es Pablo Valdenegro, investigador del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, o CEGA, y de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, quien se ha especializado en el estudio e implementación de geotermia de baja temperatura, un concepto que permite aplicar sistemas de climatización geotérmica en prácticamente todo el país y con un tamaño similar a cualquier aire acondicionado convencional. Los sistemas de calefacción lo que hacen es aprovechar una base térmica que aporta el suelo, y a través de otro proceso, que es un proceso refrigerante que realizan los equipos llamados bombas de calor, es que logra una cantidad de calor muchísimo mayor a la que el suelo tiene disponible. O sea, yo instalando una manguera en el suelo no puedo calefaccionar directamente un edificio, tengo que pasarlo por un equipo eléctrico que se llama bomba de calor geotérmica. Ahora bien, estos sistemas siguen consumiendo energía, pues a una escala tan baja en comparación a la temperatura que producen, que resultan mucho más eficientes que cualquier aire acondicionado disponible en el mercado, según señala Valdenegro. Por ejemplo, si yo estoy en un espacio y quiero calefaccionar ese espacio con un calefactor eléctrico, ese calefactor toma 1 watt de la red eléctrica y lo transforma en 1 watt de calor. Este equipo geotérmico toma 1 watt eléctrico de la red para funcionar y con el calor que extrae del suelo más un proceso refrigerante lo transforma en 4 unidades de calor. Esa es la eficiencia que tiene, del 400% aproximado, y eso lo transforma en la tecnología más eficiente del mundo para calefaccionar o enfriar espacios. Bueno, para el medio ambiente, pero para el bolsillo quizás no tanto. La realidad es que como inversión inicial resulta caro, lo que se ha vuelto el principal desafío en su implementación. Es por ello que Patricio Alarcón, investigador del CEGA, desde hace más de 4 años se ha enfocado en buscar el financiamiento de estas iniciativas a través de los gobiernos regionales. En base a la experiencia que hemos tenido como CEGA, podemos decir que se ha desarrollado una mirada mucho más abierta, de manera
proyectiva en torno a la geotermia. Hemos visto que los gobiernos regionales han sido bastante más receptivos a lo largo de el corto plazo, pero como toda tecnología, como todo proceso de innovación, se requieren unos años en donde se pone a prueba las capacidades tecnológicas, los resultados, y por lo tanto siempre las primeras iniciativas cuestan insertarse en los contextos regionales, pero que a partir de una buena praxis esto va repercutiendo en la mirada que tienen otros gobiernos regionales en torno a la aplicación de la geotermia de baja entalpía. Los resultados ya han demostrado ser exitosos en algunas regiones del país, según señala Alarcón. Hemos siempre tenido el respaldo de tanto los gobiernos regionales como también de contrapartes mucho más locales, por ejemplo, comunidades educativas, comunidades de salud, por ejemplo, o bien colegios en donde se han desarrollado proyectos en donde la comunidad ha estado muy de acuerdo en el desarrollo de esto, y eso es sin lugar a duda un elemento fundamental a la hora de un buen desarrollo de un proyecto. La realidad es que frente a un territorio tan extenso y diverso, las distintas necesidades en climatización no pueden ser solucionadas por aires acondicionados. Tomemos el caso del norte del país. Altas temperaturas durante el día y bajas en la noche. Un escenario complejo para alcanzar un confort térmico. Una realidad que Bárbara Bravo, coordinadora de proyectos norte del SEGA, pudo evidenciar en terreno. En el norte nosotros llegamos a zonas donde es dar calor, donde nunca han tenido una respuesta. Hay algunos lugares donde nos encontramos con unas estufas eléctricas que por el costo y por la misma disposición de la cantidad de estufas no son una respuesta real. Para una escuela, para un internado, para una posta, hay una esquina que se calefacciona. Y el resto son chiquillos que pasan frío todo el día y toda la noche. Entonces, claro, no suena de inmediato, a uno no le hace el clic como cuando pensáis en poner calor en el sur, pero la verdad es que es igual o más necesario incluso, sobre todo en la precordillera, cordillera, en la zona altiplánica. Es ahí cuando entra la geotermia de baja temperatura, que ha permitido mejorar significativamente la calidad de vida en las zonas implementadas. La última vez que estuvimos en terreno estuvimos conversando con gente, por ejemplo, de Sierra Gorda, con la gente de la municipalidad de Sierra Gorda. Y nos comentaban que el aire acondicionado para ellos no tenía una vida útil mayor de 2 años, teniendo incluso todas las mantenciones que necesita un sistema así, más de 2 años no les duran las máquinas porque el polvo las destruye. Nos decían, nosotros no tenemos una alternativa real para darnos frescura cuando hace mucho calor. La duración de un fan coil cuando está operado con geotermia puede ser, no sé, 10 años. Tiene todo su potencial de uso, porque obviamente hay que hacerle mantenciones típicas, pero no pasa lo que les pasa con el polvo que está en el aire. Algo que ya se ha percibido en distintas zonas del país, algo que según Bravo ha tenido un impacto mucho más significativo que cualquier campaña de visibilización. La verdad es que después de las primeras reuniones, cuando tú les explicas de qué se trata la geotermia, nosotros siempre tratamos de hacer esas reuniones más como talleres, cosas participativas, siempre más orientado a la transferencia tecnológica más que solo la difusión. Entonces, ese mismo intercambio, la realización de esos talleres o esos primeros encuentros ayudan a que la gente comprenda de qué estamos hablando y ese conocimiento hace que de inmediato la recepción sea buena. Sin embargo, como destacamos al principio, estos sistemas siguen siendo caros. De ahí la importancia de que el Estado subvencione estos proyectos, según sugiere Patricio Alarcón. Actualmente no existe algo focalizado en torno a la geotermia que permita amortiguar esos golpes. De alguna manera, a futuro, una de las políticas que se podrían desarrollar en el marco de este proceso como de expansión de la tecnología sería la inyección de recursos para poder potenciar o amortiguar la inversión inicial, ya que un proyecto geotérmico tiene una alta inversión inicial, pero una baja costo de mantenimiento a lo largo del tiempo. Por lo tanto, sería importante y fundamental que de diferentes instancias, quizás públicas, se pueda generar un financiamiento extra para poder paliar las inversiones iniciales de los proyectos geotérmicos. Tan solo hay que ver cómo en otros países la geotermia ha sido ampliamente aplicada en sus ciudades, según cuenta Diego Morata, director del SEGA y uno de los principales impulsores de la geotermia en Chile. Mira, estoy en terreno
estoy en terreno con colegas de la Universidad de Manchester, y en Inglaterra están invirtiendo muchos millones de libras para optimizar y mejorar los sistemas de calefacción doméstica mediante calefacción distrital con geotermia de baja temperatura. Cuando te digo muchos millones de libras, son muchos millones de libras. De hecho, para el profesor Morata, el principal objetivo a futuro será implementar la geotermia en las ciudades más contaminantes de Chile y así mitigar graves consecuencias ambientales. Con esos millones de libras se podría, por ejemplo, calefaccionar ciudades como Temuco, como Chillán. Es decir, estaríamos hablando de terminar de una vez por todas con la contaminación atmosférica en estas ciudades. Ese es el siguiente paso que tiene que dar el Estado, y eso es el Estado. Eso el privado no lo va a hacer porque no es su rubro, no es su papel. ¿Son inversiones grandes? Sí. No voy a decir que no sean inversiones grandes. ¿Estamos hablando de millones de dólares? Sí. Pero estamos hablando también de terminar de una vez por todas con la contaminación atmosférica en estas ciudades. Es decir, estamos hablando de salvar vidas de nuestros ciudadanos. Y creo que eso vale mucho más que lo que pueda costar la inversión en la calefacción distrital. Un hecho que vuelve a poner en la palestra el rol del Estado en estos procesos. Creo que el Estado como tal, para lo que es el uso directo, ha puesto un granito de arena, que por supuesto no es suficiente como para poder, porque son proyectos chicos, pero ha demostrado o nos ha permitido a nosotros como centro demostrar que el uso directo de la geotermia es una realidad y que favorece muchísimo a las comunidades. Entonces, yo creo que hay que darle también el mérito al Estado, en el sentido, los gobiernos regionales nos están financiando muchos proyectos, y entonces el gobierno regional es el Estado, en cierto modo, y el Ministerio de Energía también. Entonces yo creo que hay que ser justo también con esta contraparte estatal que está ayudándose a sí mismo, está ayudando al propio país a demostrar que es posible aplicar de manera directa la geotermia. Probablemente jamás llegaremos al escenario de que cada casa y edificio estén climatizados por geotermia. Algunos lo llamarían un sueño idealista. Sin embargo, varios expertos y expertas ven cada vez más cercana una mayor incidencia de esta fuente energética en varios espacios de nuestras ciudades. El tema nuevamente es su costo, lo que vuelve a poner en discusión el rol del Estado en subvencionar estas tecnologías, un hecho bastante común cuando se habla de tecnologías sustentables. Lo cierto es que la geotermia ha significado un cambio positivo en la vida de varias comunidades a lo largo del país, haciendo que la pregunta ahora no sea cómo implementarlos, sino cuándo. Esto fue Universidad de Chile Podcast temporada 2023, una producción de la Dirección de Comunicaciones para la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en distintas plataformas de streaming de audio y video. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.